Buenas tardes, les saluda Julio César Rodríguez Chilque, Ejecutivo Senior de Nuevos Negocios de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar La Constitución Peruana aplicada en la contratación privada. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de la maestría en Derecho Civil, próximo a iniciar este 24 de junio. La contratación privada es un pilar fundamental en el desarrollo económico-social de cualquier nación. En Perú, la Constitución establece el marco legal que rige esta área, asegurando un equilibrio entre la libertad de contratación y el intervencionismo estatal necesario para el bienestar general. En este webinar exploraremos los enfoques antiguos y modernos del concepto del contrato y cómo estos se relacionan con los diferentes regímenes económicos. También analizaremos cómo cada uno de estos influye en el nivel de intervención estatal en la contratación privada. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo a través de la cuenta de Facebook y a los alumnos de la maestría en Derecho Civil de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La dinámica que seguiremos esta tarde será contar con la participación de Miguel Cristian Torres Méndez como ponente. Posteriormente, abriremos un espacio para las preguntas, las cuales podrán realizar en el chat del Zoom. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar y damos la bienvenida a nuestro ponente, el profesor Miguel Cristian Torres Méndez, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, miembro representante de Perú en la prestigiosa Association Henry Capital de SAMIS de la Cultura Jurídica Francesa, así como fundador y secretario general del Grupo Peruano de la Asociación Henry Capital. Se ha desempeñado como asesor de la Comisión Especial encargada de elaborar el anteproyecto de la Ley de Reforma del Código Civil, la Ley 26394 del Congreso de la República, y fue vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia del Callao. Adelante, profesor. Lo invitamos a realizar su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Para mí es muy grato y satisfactorio poder dirigirme a ustedes para disertar sobre un tema efectivamente muy trascendente y muy determinante, no solo para el derecho, sino también para la economía, ¿no? Que se supone están plasmadas o reguladas de manera acertada, coherente en nuestra principal ley, que es la Constitución Política, pero van a ver que lamentablemente no es así. Y más que el desfase, digámoslo bien, la contradicción o antinomia que existe, antinomia normativa sobre esta temática, genera una problemática jurídica interesante, que es bueno conocerla. Porque fíjense, empezando por el título de esta conferencia, ¿no? La Constitución aplicada en la contratación privada. Es muy expresivo el título y parto o empiezo esta conferencia de ahí porque seguramente la idea generalizada que se tiene y que lamentablemente es lo único que de repente se ha podido ver o estudiar en los cursos de pregrado, ¿no? La idea generalizada que se tiene es que, bueno, la Constitución del 93, que nos rige actualmente, es una constitución liberal. ¿Y qué significa constitucionalismo liberal? Bueno, que la contratación privada es o tiene carácter absoluto y también inmutable, en el sentido de que el Estado no puede intervenir en la misma para modificar sus contenidos, ¿no? Porque esa posibilidad, o sea, la modificación de los contenidos contractuales, no se da pues en constituciones liberales, sino en el constitucionalismo social, ¿no? En constituciones con esa vertiente o perspectiva de carácter social. Y básicamente uno puede, para
para fundamentar o respaldar esta apreciación generalizada, que ya les estoy diciendo de antemano que es totalmente errada, ¿no? Pero para fundamentar esta idea generalizada, se suele citar una norma en particular de la Constitución, que es el artículo 62, en su segundo párrafo, que textualmente dice que los contenidos contractuales no pueden ser modificados por leyes, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, que no cabe, está prohibido el intervencionismo estatal en la contratación privada. Eso nos está diciendo, rige como principio la inmutabilidad del contrato, ¿no? Y por lo tanto, eso es propio de un constitucionalismo liberal, ¿no? Seguramente, repito, esa es la idea generalizada que se maneja de una manera simplista, ¿no? Pero van a comprobar que no es así. Esta idea generalizada es totalmente falaz, ¿no? Bien, pero para seguir un estricto orden, hay que empezar también por una base esencial, ¿no? Eh, para analizar esta problemática y dar con la solución de la misma. Que felizmente ya la solución ya existe, porque la ha dado el máximo tribunal de justicia de nuestro estado, el cual es el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque sabemos bien que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Antes de ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional existían simplemente ideas, posturas, ¿no? Según la tendencia política que se tenga. Bueno, los proliberalistas decían, sí, pues el artículo 62 prohíbe la intervención estatal y no cabe, la Constitución no solo es liberal, sino el Estado peruano también es liberal. Bueno, y los que siguen la tendencia contraria, obviamente postulaban totalmente lo contrario, ¿no? Pero ahora ya existe una solución, como decía, de carácter jurisprudencial del más alto tribunal de justicia, que es el Tribunal Constitucional. Pero bien, fíjense, hay mucho trasfondo, no solo jurídico, sino también, perdón, no solo jurídico y económico, sino también político y filosófico. Y eso demuestra que el tema de por sí es no solo muy amplio, sino muy necesario saber manejarlo. Yo tuve la suerte en el último libro de Derecho Contractual Privado que he escrito de investigar bastante y dedicar varios capítulos a esta temática y a esta problemática, ¿no? Lamentablemente este libro, bueno, es de hace algunos años y todavía no existía ese procedimiento constitucional que actualmente ya existe, pero en fin. Pero en ese libro yo evidentemente tomaba o asumía cierta postura o tomaba por partido por realizando una interpretación legal correspondiente. Fíjense, desde la antigua Grecia, las dos principales corrientes filosóficas han sido el justnaturalismo y el positivismo. Y hasta la fecha, corrientes filosóficas que son totalmente opuestas, antagónicas entre sí, y hasta la fecha lo siguen siendo. Y eso se viene comprobando en muchas legislaciones, y fíjense, principalmente en las más importantes de todo Estado, el cual son las constituciones políticas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué resulta? Ya en para no, como no se dispone de mucho tiempo, tengo que saltarme un poco en la historia que se inicia desde la antigua Grecia, ¿no? Y ir resumiendo lo siguiente. Históricamente, en el siglo XVIII, se consagró el constitucionalismo liberal, que quedó plasmado en dos constituciones históricas trascendentes, las cuales fueron la Constitución norteamericana, ¿no?
de 1776 y la Constitución francesa de 1791, como consecuencia pues de las dos revoluciones correspondientes, la revolución independentista norteamericana y la revolución social que fue la revolución francesa, ¿no? Bueno, ¿y qué resultó? Este conservadurismo liberal se hizo consagrar el justnaturalismo. Y esta corriente filosófica es la base, el fundamento a nivel político y económico del liberalismo. Bien, ¿cómo se vincula esto con la contratación privada? En lo siguiente, fíjense, el derecho de contratar se aprecia bajo esta perspectiva filosófica, naturalista y política económica liberal. El derecho a contratar se le califica como un derecho individual, concretamente como un derecho natural. Y al dársele esta calificación se considera que es un derecho sagrado y que no puede ser afectado, ¿no? Por el Estado. Recordemos al respecto que efectivamente los derechos naturales a nivel político y constitucional se les conoce como derechos individuales. ¿Por qué? Porque atañen únicamente al individuo como persona, sea natural o jurídica, ¿no? Y bueno, eso está plasmado en nuestra Constitución, ¿no? Los derechos individuales, ¿cuáles son? Empezando por el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad y por el derecho a la propiedad, del derecho a la propiedad y por supuesto el derecho a contratar, ¿no? Esos son básicamente los derechos individuales y que no son otra cosa que bajo la perspectiva natalista son derechos naturales, ¿no? Bien, entonces, volcándonos al derecho a contratar, bajo esta perspectiva filosófica, política y económica, se apreciaba que el derecho a contratar es sagrado y le compete ejercerlo a los individuos, a las personas, y el Estado no puede entrometerse. ¿Cómo? No puede, mediante leyes, modificar los contenidos contractuales. ¿De acuerdo? Y fíjense, eso es más o menos, bueno, corrijo, no más o menos, eso es lo que se consagra pues en el artículo 62, que en su primer párrafo que lo he reseñado hace un momento, ¿no? Efectivamente, esa norma es de carácter liberal, para empezar, es de carácter naturalista y liberal al mismo tiempo. Bien, frente a los derechos individuales existe otro grupo de derechos que son los llamados en la ciencia política y en el derecho constitucional los derechos sociales, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, son los derechos que le compete a los grupos colectivos, ¿no? O los grupos sociales. Ya no le compete solo a cada individuo como persona individual, ¿no? Sino le compete, le atañen, son de interés de la sociedad, o sea, de los distintos grupos sociales o grupos colectivos que existen, ¿no? Y también están consagrados en nuestra Constitución, ¿no? Menciono algunos. El derecho de trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación,
¿no? El derecho al transporte, etcétera. Bien, entonces fíjense, a nivel ya estrictamente jurídico, concretamente a nivel derecho contractual privado, el justnaturalismo y liberalismo produjo un principio general que se le denominó autonomía de la voluntad. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, para una mejor claridad, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Los contratos de cualquier índole, no solo los privados, los contratos privados, también los estatales o públicos, son normas, son leyes. Por supuesto que sí. Al respecto, recuerden ese clásico adagio popular que se ha venido invocando por los siglos de los siglos. ¿Cuál? El que dice, el contrato es ley entre las partes. Por supuesto, eso es una gran verdad. El contrato es ley entre las partes. ¿Por qué? Porque todo contrato, bueno, no solo el contrato, el acto jurídico en general, tiene efectos jurídicos vinculantes, efectos jurídicos obligatorios para las partes de los mismos. Ahora, la pregunta es, ¿y de dónde emana la obligatoriedad o carácter vinculante? No, ya. Al respecto, hay dos posibles respuestas. Una primera respuesta que corresponde a la perspectiva justnaturalista y liberal es la siguiente. El carácter vinculante u obligatorio de los actos jurídicos como los contratos emana de la voluntad humana. ¿Cómo así? Bueno, se dice, ¿por qué este contrato de compraventa que han celebrado tal vendedor y tal comprador los obliga, los vincula? Porque así han volcado su voluntad en ese sentido, en esos términos, de obligarse mutua y recíprocamente. Su voluntad es la que le ha dado carácter obligatorio al contrato, ¿no? Entonces, bajo ese análisis, se consideró que eso es un principio general jurídico, ¿no? No solo del contrato, sino del acto jurídico en general, y se le llamó autonomía de la voluntad. Pero fíjense, concretamente de qué estamos hablando. Si los actos jurídicos en general son normas, repito, ¿por qué son normas? Porque obligan, porque tienen efecto vinculante obligatorio entre sus partes, ya. ¿Y de dónde emana eso? Ya estamos diciendo, según esta perspectiva de carácter justnaturalista y liberal, eso emana de la voluntad humana. Ya. Bien. Pero ¿de qué estamos hablando concretamente? Volviendo a la premisa y consistente en que los actos jurídicos en general son normas. Estamos hablando de la potestad normativa que tienen los particulares. Nosotros los particulares tenemos la potestad de darnos normas privadas que nos vinculen entre sí, que son los actos jurídicos como son los contratos, por supuesto. Tenemos ese derecho, esa potestad, ya, de darnos normas. Estamos hablando de una potestad normativa. Y bajo la perspectiva, repito, justnaturalista y liberal, esa potestad normativa emana de la voluntad humana. Por eso, jurídicamente, el principio que engloba eso, o que plasma o aplica eso, se llama autonomía de la voluntad.
¿Me están siguiendo? Entonces, fíjense, en el nombre de en este nomen juris, que se da este principio, se hace énfasis a la voluntad humana, pues, ¿no? Por eso se llama autonomía de la voluntad. Para terminar ya esta premisa inicial de la potestad normativa, tengan en cuenta el origen etimológico de la palabra actual que conocemos como autonomía. Autonomía es la unión de dos palabras griegas, auto y nomos, ¿no? ¿Qué significa auto? Por sí mismo, lo que uno hace por sí mismo. ¿Y qué significa normas? Ley. Entonces, autonomía significa la ley que nos damos por nosotros mismos. ¿Qué es eso? Potestad normativa. Bien, entonces, terminó de consagrarse la autonomía de la voluntad en el derecho como principio, enfatizándose, destacándose que el derecho de contratar, que es uno de los derechos que conforma o mediante los cuales se ejerce la autonomía de la voluntad, el derecho a contratar es un derecho natural y por lo tanto es un derecho sagrado. No puede ser modificado o alterado, ¿no? Trastocado por el Estado mediante leyes. Se llegó a decir, ¿no? A nivel doctrinario, se llegó a decir, bueno, esto consiste en el dogma de la voluntad. Y al mismo tiempo, ¿cómo se traduce eso? Bueno, en otro principio subsecuente, otro principio jurídico subsecuente del principio de autonomía de la voluntad, que se le denomina la inmutabilidad del contrato. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no puede ser modificado. Y fíjese, eso es lo que dice textualmente pues, el artículo 62 de nuestra Constitución actual. Los contratos, los contenidos contractuales no pueden ser modificados. ¿Qué es eso? Inmutabilidad del contrato. Pero un momentito, si está consagrando esa norma inmutabilidad del contrato, este es un principio subsecuente o un principio efecto. ¿Cuál es el principio causa? El principio de autonomía de la voluntad. ¿Y en qué se sustenta, en qué se fundamenta la autonomía de la voluntad? En el justnaturalismo y en el liberalismo. ¿Se dan cuenta? Ya, hasta ahí todo está encajando bien, ¿no? Por supuesto, a nivel teórico, esto encaja a la perfección. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, como bien sabemos los que ya estudiamos y ejercemos esta profesión del derecho ya hace buen tiempo, ¿no? Bien, si bien en teoría esto encaja muy bien, podría decirse, suena muy bonito, suena algo muy, muy, muy perfecto, ¿no? Pero lamentablemente no fue así, lamentablemente no ha sido así, ¿no? Históricamente, eh, el principio de autonomía de la voluntad y subsecuentemente el principio de inmutabilidad del contrato empezó a tener efectos o consecuencias sociales negativas, perniciosas. ¿Cómo así? Porque resultó o terminó resultando que algo que sabemos bien a la perfección, que prácticamente es una verdad de perogrullo, si bien existe la igualdad jurídica, recuerden, el derecho a la igualdad es un principio general del derecho y también está consagrado en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué significa la aplicación de este principio de igualdad? Bueno, que existe igualdad jurídica, pues efectivamente todos somos iguales ante la ley, esa es una verdad de perogrullo, ¿no? Ya, pero
¿Qué comprobamos? Paralela o conjuntamente, que si bien existe igualdad jurídica, no existe igualdad económica. No todos somos iguales económicamente, efectivamente, esa es también una verdad totalmente evidente que apreciamos en la economía o mercado. ¿Cómo así? Bueno, en la economía de mercado hay una parte fuerte y una parte débil. ¿Cuál es la parte fuerte? Las grandes empresas, pues, que tienen un gran poderío económico. ¿Y cuál es la parte débil? Los consumidores, que individualmente no gozan o detentan ese poder, ese gran poder económico que tienen las empresas, ¿no? ¿Y qué estuvo ocurriendo como consecuencia de eso? Bueno, que las empresas como parte económica fuerte empezaron a cometer abusos contra la parte económica débil que eran los consumidores. Abusos que eran muy significativos, ¿no? Muy, como les digo, como les decía, perniciosos. Eh, y bueno, tan es así que cuando los consumidores querían renegociar los contratos o querían desligarse de los mismos, no podían, porque mediante cláusulas abusivas las empresas los tenían maniatados, prácticamente los tenían sojuzgados. Entonces empezó a producirse una cantidad ingente de abusos de las empresas contra los consumidores. Esto que estoy afirmando, estoy seguro que les resultará que no es nada nuevo. No estoy descubriendo nada nuevo en particular, que existe abuso de las empresas contra los consumidores. Pues, por supuesto que sí, ¿no? Negar eso sería estar de espaldas a la realidad, ¿no? Eh, entonces, frente a esta consecuencia o resultado negativo, muy perjudicial a nivel social, resultó que el Estado no podía mantenerse inerte, no podía quedarse con los brazos cruzados. El Estado se vio en la obligación, en la necesidad de intervenir para modificar, perdón, no para corregir o evitar esos abusos. Pero para conseguir ese resultado, corregir, evitar los abusos, ¿qué tenía que hacer? Tenía que modificar los contenidos contractuales mediante leyes. Pero ahí ya se chocaba contra la pared. Pues. Porque bajo normas individualistas o justnaturalistas y liberales, como eran las constituciones propias del constitucionalismo liberal, ¿no? El Estado no podía pues, intervenir. Ahora, ustedes dirán, claro, eso es lo que está ocurriendo pues, en nuestra Constitución, porque de acuerdo al 62, el Estado no puede modificar los contenidos contractuales. Ya, pero eso ya vamos a verlo más adelante. Para conseguir como resultado la corrección y evitar los abusos de las empresas contra los consumidores, hablando en sencillo, ¿no? Había que cambiar las reglas del juego, no había otra manera. ¿No? Y eso terminó produciéndose a nivel tanto jurídico como político y económico. Efectivamente.
ya la autonomía de la voluntad no podía mantenerse como principio en el que se sustente la obligatoriedad de la contratación privada. Porque si se mantenía la autonomía de la voluntad como principio, entonces iba a seguir produciéndose los abusos contra los consumidores, de las empresas contra los consumidores, y el Estado no podía hacer nada, ¿no? Es así que se configura un principio jurídico distinto, un principio autonómico distinto, porque hablamos de lo mismo, hablamos de la potestad normativa, ¿no? Repito, ¿qué significa autonomía? Autónomos es las leyes que nos damos nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, se apreció a nivel doctrinario y después legislativo que ya la autonomía no podía ampararse o sustentarse únicamente en la voluntad, ¿no? Entonces se configuró un nuevo principio autonómico que se llama ahora autonomía privada. Ahora, a nivel jurídico, yo he estado explicando o mejor dicho, ¿no? El sustento de la autonomía de la voluntad lo he estado explicando con directivas políticas y económicas, ¿no? Perdón, jurídicas, políticas, económicas. La jurídica es el naturalismo, las políticas es el liberalismo, que, bueno, y económicamente también es el individualismo propio del libre mercado, ¿no? Bien, pero a nivel jurídico, si lo prefieren, para algo más fácil de manejar, eso se llamó teoría voluntarista, ¿no? Lo que he estado explicando es la teoría voluntarista. Bueno, y lo que acabo de empezar a explicar ya no es teoría voluntarista, sino una teoría distinta. Pues, ¿cuál? La opuesta, la antagónica a la teoría que considera que la voluntad humana, perdón, que la obligatoriedad de los actos jurídicos emanan de la voluntad humana y son un derecho natural, sagrado, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esta teoría contrapuesta se llama teoría normativista. Y como su nombre indica, ya su fundamento no es el naturalismo, su fundamento es el positivismo, ¿no? ¿Qué cosa es el positivismo? Son las leyes, ¿no? Que impone un Estado y que por el solo hecho de ser leyes obligan, o mejor dicho, son de obligatorio cumplimiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, según la teoría normativista en la que se sustenta o positivismo, en la que se sustenta el principio de autonomía privada, se considera que la obligatoriedad de los actos jurídicos como los contratos no emanan de la voluntad humana, sino emanan de la ley. ¿Cómo así? Bueno, es como si el Estado le dijera a los particulares, oigan, ustedes particulares, ¿tienen potestad normativa? Sí. ¿Tienen autonomía para celebrar actos jurídicos con carácter obligatorio? Sí. Pero esa autonomía se las he dado yo, Estado, mediante leyes. O sea, no es que sea un derecho natural propio que tienen por el solo hecho de ser personas naturales. No, 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 no. Ustedes tienen autonomía porque yo, Estado, se las he dado mediante leyes. ¿Como cuáles? Como la Constitución, el Código Civil, etc. De tal manera que si yo, Estado, les doy este derecho, esta potestad normativa llamada ahora autonomía privada, si yo se las he dado, se las he concedido, yo se las puedo limitar también, se las puedo recortar. Y hasta inclusive en un caso extremo se las puedo quitar, les puedo quitar la autonomía privada.
Entonces ya la situación cambia, pues. Mediante este principio, ahora sí el Estado puede modificar los contenidos contractuales mediante leyes para corregir o evitar los abusos de las empresas contra los consumidores. Ahora bien, el, el este otro principio de autonomía privada fue consecuencia de la corriente constitucionalista opuesta al constitucionalismo liberal, ¿no? ¿Cómo se llama esta corriente constitucionalista opuesta? Se llama constitucionalismo social. Para los que conocen esta parte importante de la historia del derecho constitucional, el constitucionalismo social se gestó a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Se gestó primero doctrinariamente a través de publicaciones y terminó consagrándose ya a nivel legislativo con dos constituciones históricas muy importantes del siglo XX, las cuales fueron la Constitución de Querétaro del 2017, perdón, de 1917, ¿no? Y la Constitución del Weimar del 2019, ¿no? ¿Qué cosa es el constitucionalismo social? Bueno, es esta corriente de pensamiento constitucional que apunta a calificar al Estado ya no como Estado liberal, sino como Estado social. Ya, pero claro, estoy creo que cayendo en una tautología, ¿no? Que el consumismo social produce Estado social, pero todavía no explico qué cosa es el constitucionalismo social. Bueno, es que aquí la idea hay que completarla identificando lo que es el derecho social. Fíjense, así como históricamente se creó el Estado liberal que adoptaba economía liberal y por supuesto también a nivel jurídico contratación liberal, autonomía de la voluntad, inmutabilidad del contrato, etcétera. Bueno, doctrinariamente se creó el derecho social. ¿Qué es el derecho social? Bueno, son las normas, las leyes que tienen como finalidad proteger los derechos sociales. Y ya expliqué hace un momento qué son los derechos sociales a diferencia de los derechos individuales, ¿no? Bien, y entonces, sabiendo ya lo que es el derecho social, ¿qué cosa es el Estado social? El Estado social es el Estado que promueve y protege los derechos sociales. Y finalmente, a nivel económico, ¿cuál es el régimen económico? Ya no puede ser economía liberal o también conocida como economía libre de mercado, porque eso es propio del Estado liberal y del naturalismo, individualismo, etcétera, etcétera. Rollo que ya les he explicado hace un momento, ¿no? No, por supuesto que no. Ahora existe, o mejor dicho, empezó a existir con el derecho social que produce el constitucionalismo social, empezó a existir a nivel económico el régimen de la economía social de mercado. Bueno, finalmente, ¿qué cosa es la economía social de mercado? Bueno, es el régimen económico que tiene como finalidad
¿no? Proteger, corregir las deficiencias del mercado, de la economía, teniendo como finalidad los intereses sociales, ¿no? O derechos sociales, como los que ya conocemos, ¿no? Como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Muy bien, estoy agotando la primera mitad, paso a la segunda mitad, que espero que estén siguiendo un buen orden. Para empezar la segunda mitad, y en aras de mantener un buen orden, ya voy a explicar en estrictos términos económicos cómo opera la contratación privada. A ver, existen tres regímenes económicos que distintos países del mundo aplican, ¿no? O adoptan. A ver, uno de ellos, y ya lo estaba explicando, es la economía liberal o también conocida como economía de libre mercado, ¿no? Ya, no quiero repetir todo el rollo esto de que su fundamento es a nivel jurídico, en contratación privada es la teoría voluntarista, el justnaturalismo, individualismo, ya, bueno, y la inmutabilidad del contrato, ¿no? Pero básicamente a nivel económico, manejándonos ya en términos económicos, si ustedes revisan los manuales, los libros, siempre se les explica a la economía del libre mercado, se les explica de la siguiente manera. La economía liberal o economía libre mercado es aquella en la que el Estado es un Estado abstencionista. Esto es, el Estado no interviene en la economía para nada. Son los propios agentes económicos las partes contratantes, si lo vemos ya jurídicamente, los únicos que participan o intervienen en la economía de mercado. El Estado se dice, en términos económicos, es un Estado policía. ¿Por qué? Porque es un Estado que se limita a resguardar el orden público. Esa es su única función. Pero no puede intervenir para nada en la economía o mercado. ¿De acuerdo? El famoso economista escocés Adam Smith plasmó no plasmó, sino digamos que y consagró o identificó esta explicación o esta identificación del Estado, perdón, de la economía libre mercado con un Estado abstencionista o no intervencionista, es lo mismo. La plasmó con esas estas tres frases en uno de sus libros, ¿no? Él dijo, la economía se rige por una mano invisible. ¿Qué significa la mano invisible? Que el Estado no interviene, pues son los propios agentes y nadie lo ve, pues una mano invisible, ¿no? Bueno, pero la frase es la siguiente, ¿no? Que es harto conocida. El mercado en la economía, el Estado debe tener esta conducta: dejar hacer, dejar pasar y dejar contratar. Son estas tres, incluye la de dejar de contratar. Seguramente ustedes la recordarán únicamente por las dos primeras: dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Pero en realidad también incluye la de dejar contratar. Bien, pero eso cambió radicalmente con el socialismo social y por ende con la economía social de mercado. Y a nivel jurídico cambió rotundamente con la autonomía privada, ¿no?
Bien, ¿cómo es ahora? Si el Estado es social y no liberal, eso implica que el Estado social opera, actúa mediante el régimen económico de economía social de mercado. Y todo eso ya lo expliqué, ¿no? Se fundamenta en el derecho social, que es la dación de leyes, normas que protegen los derechos sociales, ¿no? Bueno, continuando con los regímenes económicos. Entonces tenemos economía libre mercado o economía liberal. El otro extremo, que todavía existe, aunque muy poco, es el de la economía de administración centralizada, ¿no? Como su nombre indica, este régimen económico consiste en que el Estado, y no los particulares, es el que dirige la economía. ¿Cómo así? Bueno, el Estado dice qué es lo que hay que producir y impone qué es lo que hay que consumir o contratar, ¿no? Es propio de los regímenes políticos socialistas, o bueno, diríamos mejor comunistas, ¿no? Ya quedan pocos, pero todavía hay. ¿Cuáles son los casos? Bueno, el de Cuba, el de Corea del Norte. Sí, son tres nomás, pues, Cuba, Corea del Norte y la China continental. Bueno, pero frente a estos regímenes económicos opuestos existe un intermedio, de carácter intermedio, que se llama economía social de mercado y que es una mixtura de los dos regímenes contrapuestos, ¿no? Pero no en términos iguales, porque bajo la economía social de mercado se parte del principio, ¿no? O corrijo, del principio, no. Se parte de la premisa de que la economía o mercado la deben dirigir los particulares. Esa es la regla general. La economía o mercado la deben dirigir solo los agentes económicos. Esa es la regla general, pero como regla general admite excepciones, pues, no una, sino varias. ¿Cuáles son estas excepciones? Bueno, que cuando hay abusos, el Estado puede intervenir para corregir esos abusos. ¿Cuáles son esos abusos? Bueno, cuando las empresas perjudican a los consumidores en cuanto a sus derechos sociales, como el derecho a la educación, el derecho al transporte, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. El Estado, porque así lo permite la economía social de mercado, así lo permite tener carácter de Estado social, el Estado mediante leyes sí puede modificar los contenidos contractuales. Permítanme un segundo, voy a prender la luz que... Ya, para que me visualicen mejor. Bueno, decía que bajo el Estado social que opera mediante un régimen económico de economía social de mercado, el Estado sí puede modificar los contenidos contractuales, pero no siempre con carácter constante, pues. Porque si fuera así, eso fuera el régimen de economía de administración centralizada. Solo de carácter excepcional, pero lamentablemente son varias las excepciones, ¿no? Porque hay varios derechos sociales que son conculcados. Entonces, cuando eso ocurre, el Estado sí puede modificar los contenidos contractuales mediante leyes. Muy bien, vamos a la parte final, que es el estudio de nuestro texto normativo constitucional, ¿no? Que ya se ha adelantado. Nuestra Constitución, como bien saben, espero que la tengan a la mano del texto constitucional. Nuestra Constitución, como bien saben, tiene un capítulo económico, que es el título 3, ¿no? Capítulo 1, que se llama del régimen económico, ¿no? Empieza con el artículo 58 y termina este título, capítulo, con el artículo 65. Y ya adelanté que el artículo 62, que está pues en este capítulo,
En su segundo párrafo, lo vuelvo a leer textualmente, artículo 62, dice: los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Ya. Una interpretación literal, que es la interpretación más objetiva posible, y creo que ya lo he estado diciendo, nos indica clara y contundentemente, y esa es la apreciación generalizada que siempre se ha manejado y se ha tenido, o se maneja, se tiene por la mayoría, ¿no? Con carácter absolutamente falaz, es concluir, sí, pues nuestra constitución tiene carácter liberal, ¿no? Pertenece al constitucionalismo liberal, y por lo tanto el Estado peruano es Estado liberal, y el régimen económico, porque así lo establece el 62, segundo párrafo, el régimen económico que adopta la constitución peruana es economía de libre mercado. Nada más falso. Y permítanme decirlo, si todavía escuchan a alguien hacer este razonamiento con esta conclusión, está incurriendo en una gran ignorancia, como lo demuestro enseguida. Fíjense, empecemos con una norma importante, que es de otro capítulo, que es del título anterior, el título 2, el régimen económico es título 3. Por favor, si tienen Constitución a la mano, síganme. El artículo 43 es básico, es medular, porque esta norma define al Estado peruano. Leo, dice el artículo 43. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Este primer párrafo del artículo 43 es contundente, aunque la redacción no es la mejor. Ahí donde dice la República del Perú está mal, ahí debe decir el Estado peruano, porque república es un régimen político. Así como existe la monarquía, que todavía, bueno, existe, ¿no? Aunque, bueno, ya no con carácter absoluto, pero todavía existe la monarquía parlamentaria. No, la monarquía es un régimen político, la república también es un régimen político. La república no es Estado, sino es el régimen político con el que se conduce un Estado. Entonces, la lectura debería ser la siguiente, en el artículo 23, primer párrafo. El Estado del Perú es democrático, bueno, republicano, ¿no? Es republicano, democrático, social. Ya. El artículo 43 es contundente. Califica al Estado peruano como un Estado social. No califica al Estado peruano como un Estado liberal. Por aquí nomás con esta norma, tenemos que, de acuerdo al artículo 43, el Estado sí puede modificar los contenidos contractuales mediante leyes. ¿Por qué? Porque eso es propio de un Estado social. No se puede modificar los contenidos contractuales en un Estado liberal, sí, pero el artículo 43 está diciendo que el Estado peruano no es liberal, es social. Ahora usted mira, oiga, pero el 58 el 62 está prohibiendo la modificación de los contenidos. Ya, está bien, pues, es una contradicción. Yo les dije al empezar, hay una antinomia. Efectivamente, es una antinomia constitucional. El artículo 62, que es una norma totalmente de carácter liberal, el artículo 62 está diciendo el Estado peruano es liberal, se rige por una economía libre de mercado, esto implica inmutabilidad del contrato y no puede intervenir el Estado modificando los contratos. Pero el artículo 93 nos dice, no, el Estado peruano no es liberal, es Estado social. ¿Qué significa Estado social? Lo repito, es el Estado que promueve y protege los derechos sociales, no los derechos individuales. Bien, y por último, volvamos al título 3 del régimen económico, leamos el artículo 58, ¿no? Dice, artículo 58, que es la norma con la que se empieza el capítulo económico de la Constitución. Dice, artículo 58, la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Ya, ni hablar, pues. Clarísimo y contundente. ¿Qué régimen económico adopta la Constitución política para el Estado peruano? ¿Economía libre de mercado? No, economía social de mercado. ¿Y qué implica la economía social de mercado? Que el Estado puede intervenir en la economía, en el mercado, de manera excepcional, ¿no?
para corregir los abusos o evitar los abusos de las empresas contra los consumidores. Entonces, fíjense, concretamente la antinomia, ¿cuál es? Que el artículo 62 es contradictorio de otras dos normas constitucionales. ¿Cuáles? De los artículos 43 y 58. ¿Cómo es el conflicto? ¿Cómo es la antinomia? El artículo 62 es una norma liberal propia de un Estado liberal y de economía de libre mercado. En cambio, los artículos 43 y 58 son normas de carácter social propias de un Estado social y de economía social de mercado. ¿Y cómo se traduce este conflicto o antinomia? Bueno, en la práctica se traduce en que, y esa es la pregunta final que debemos contestar, ¿no? El Estado puede, ¿en qué quedamos? Pues? ¿El Estado puede o no puede modificar los contenidos contractuales? No vamos a limitarnos así, no, de acuerdo a 62 no puede. Pero de acuerdo a los artículos 43 y 58 sí puede. No, pues, o una de dos, o puede o no puede. No. Bien, señores, para terminar esto, porque esto da para mucho también, ¿no? Y por cierto, es muy, muy interesante. Esta problemática jurídica, porque toda antinomia es una problemática jurídica, ha sido primero la práctica legislativa que ha venido dando el Estado peruano, la que terminó demostrando que el Estado sí puede intervenir en la economía de mercado, sí puede modificar los contenidos contractuales, pero con carácter excepcional solo para proteger derechos sociales de los consumidores. Hay varios casos, ¿no? Me gustaría explicar cada caso, pero solamente los voy a reseñar, indicar como a suerte de título, ¿no? A ver, la ley que autorizó la desafiliación unilateral de las AFPs, ¿no? Me olvidaba mencionar el derecho pensionario, el derecho a tener una pensión en el futuro, es un derecho social también, ¿no? El derecho, concretamente, se llama así, el derecho a la seguridad social. Ya, el Estado comprobó ahí que habían abusos y el afiliado, el futuro pensionista, no tenía cómo solucionarlos porque la empresa no los dejaba desafiliarlos, ¿no? Es decir, la empresa decía, no, como la afiliación fue de mutuo acuerdo, la desafiliación también tiene que ser de mutuo acuerdo. Unilateralmente tú no te puedes apartar, no te puedes afiliar. Y el afiliado, el consumidor estaba pues atado de manos, ¿no? Y no estaba satisfecho con cómo administraban su futura pensión. Eso era un abuso. Entonces el Estado intervino y mediante una ley modificó ese contenido contractual. O esos contenidos contractuales. Ya. Segunda ley. La ley de protección familiar, así se llama, ¿no? Mediante la cual a nivel de educación privada, el Estado comprobó que algunos institutos de educación privada, tanto de educación escolar como de educación superior, abusaban porque cuando los padres de familia o alumnos no estaban al día en los pagos, no les dejaban dar exámenes, no les entregaban notas. Eso se ha modificado y ahora está prohibido esa práctica, ¿no? Las empresas educativas, así no estén al día en los pagos, tienen que permitirles dar exámenes y entregar notas, etc., ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del derecho a la educación, es un derecho social, ¿no? Para esos casos el Estado también comprobó y dijo, no, pues hay que corregir este abuso y mediante una ley, que así se llama la ley de protección familiar, modificó esos contenidos contractuales. Y un último caso, bueno, yo estoy
mencionando tres, que de repente hay algunos más, yo pude, cuando escribí este libro que les reseñaba hace un momento, encontré estos tres casos y yo los analizo. Si les interesa, pueden consultar, porque dedico todo un capítulo a estos tres casos, ¿no? El último caso es de la ley que prohíbe la publicidad de consumo de la publicidad perjudicial, ¿no? Para la niñez del consumo de comidas rápidas. Estas empresas de fast food, de comida rápida, que venden hamburguesas, pizzas, pollo broster, bueno, estos alimentos que se les denomina así comida rápida, así se les llama en el mercado, son de alto contenido grasoso y son muy perjudiciales para la salud, sobre todo para los niños, ¿no? Porque empezó a producirse, o se comprobó, perdón, que había acá en el Perú, un alto índice de obesidad infantil. Y eso después iba a degenerar, cuando estos niños eran adultos, iban a desatarse las enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, etcétera, ¿no? Bueno, y había que proteger, pues, había que proteger a la niñez para que no consuman, ¿no? Tan masivamente estos alimentos dañinos, ¿no? Entonces, la ley que sacó el Estado modificó los contenidos contractuales publicitarios, o sea, los contratos de publicidad que habían celebrado las empresas de fast food con las empresas de publicidad. Ya, oye, en tu publicidad ya no puedes hacer esto y esto y lo otro porque induces o influyes mal en la niñez, ¿no? Por ejemplo, ya no puedes ofrecer premios de muñequitos, de superhéroes para que eso consuma más el niño, ¿no? El menor de edad. Entonces, ya, ¿y de qué estamos hablando? Del derecho a la salud, que es un derecho social, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto que las empresas, como se vieron afectados sus intereses, ¿no? Las empresas no se quedaron tranquilas, no se quedaron con los brazos cruzados y empezaron a reclamar, a protestar. Y el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse. Y existe una sentencia ya, que se la reseño enseguida ya, y con esto termino porque creo que me estoy extendiendo en el tiempo, ¿no? Ya, sí, es la sentencia del expediente 008-2003. ¿Ya? En esta sentencia les leo la sumilla, dice, en el ámbito económico al Estado, o sea, se refieren pues al Estado peruano, ¿no? Le compete supervisar el correcto desenvolvimiento de la economía. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El Tribunal Constitucional está diciendo el Estado puede intervenir en la economía, ¿no? Previo convencimiento de la función social que ella cumple en la sociedad. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Bueno, el Estado es social y se rige por una economía social de mercado. Después dice, por tal razón tendrá que intervenir en aquellas circunstancias en que los encargados de servir al público hubiesen olvidado que el beneficio individual que les depara la posesión y explotación de un medio de producción o de una empresa de servicio pierde legitimidad si no se condice con la calidad y costo razonable del ofertado. Ya. Está clarísimo, el Tribunal Constitucional ha dicho, en buena cuenta ha dicho, el Estado peruano como Estado social y que se rige por una economía social de mercado, sí puede intervenir en la economía, en el mercado. ¿Cómo? Sí puede modificar los contenidos contractuales mediante leyes. Ahora usted mira, oiga, pero ¿cómo queda esto? Esa sentencia es violatoria del artículo 62 de la Constitución. Sí, pues. Pero es que cuando hay antinomias, ¿cómo se resuelve la antinomia? Una norma debe ser la que prima, la otra no. Y hay varios métodos de interpretación para
desechar una y quedarse con solo otra. Todo eso yo lo analizo también en mi libro, si les interesa, ahí está, en todo un capítulo, analizo varios métodos, ¿no? Y bueno, para terminar también, si la pregunta de ustedes es cómo quedó el artículo 62, el artículo 62 en ese párrafo, en ese segundo párrafo, es una norma desuetuda, pues, ¿no? ¿Qué significa desuetuda? Que está en desuso, ¿no? Es un saludo a la bandera, ¿no? Por más que haya muchos liberales que participan y proclaman los cuatro vientos que no se puede, la Constitución prohíbe la modificación de los contratos falsos, pues que se enteren un poco, que lean un poco. Bien, estoy llano a las preguntas que deseen hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta exposición tan interesante e importante. A continuación, siguiendo con nuestro evento, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Profesor Miguel, en la primera pregunta que nos hace un participante, indica lo siguiente. ¿Qué mecanismos establece la Constitución peruana para proteger los derechos de las partes en un contrato privado? Bueno, hay dos tipos o dos clases de mecanismos, ¿no? Uno es que son dos vías de reclamos. Una es la vía judicial y otra es la vía administrativa. Lamentablemente las dos no son totalmente eficientes. Bueno, empezando por la vía administrativa, es totalmente nula. Es totalmente insuficiente, no sirve para nada. ¿A qué me estoy refiriendo? Existe un ente administrativo, pues, que es el llamado Indecopi, que tiene una comisión llamada Comisión de Protección al Consumidor, y es también inútil porque es un saludo a la bandera, debido a que como ente administrativo no tienen función jurisdiccional. El Indecopi no puede, pues, modificar o anular contratos, ¿no? Simplemente puede imponer sanciones a las empresas infractoras que han violado derechos o abusado de derechos de los consumidores. Pero con eso, ¿quién se beneficia? ¿Se beneficia el consumidor reclamante? No, se beneficia el ente administrativo porque capta ingresos propios, ¿no? Se enriquecen, pero no le sirve de nada al consumidor. La otra vía es la judicial, que ahí puede reclamar, pues, por alguna acción judicial en particular, ¿no? Y también existe una tercera vía, corrijo, existe una tercera vía que es la vía del autocontrol o defensa propia que hacen los consumidores, pero que aquí en el Perú es una realidad inexistente, ¿no? ¿A qué me refiero? Que los consumidores pueden tener conciencia grupal o gremial y defender sus intereses grupalmente a través de asociaciones. Eso tiene mucha utilidad práctica en países europeos, ¿no? Como por ejemplo los países escandinavos. Aquí en Perú eso es, bueno, existen algunas asociaciones de consumidores, pero no tienen ningún peso, ¿no? Y bueno, corrijo, hay un cuarto, me estaba olvidando, hay una cuarta vía, pero es que me está olvidando porque acá en el Perú tampoco existe. Existe la vía del ombudsman o defensor del pueblo especializado en defensa de los consumidores. Aquí en Perú existe, ustedes miran, existe el defensor del pueblo, sí, pero es una figura decorativa, pues, no tiene función jurisdiccional, solo emite opiniones, ¿no? No tiene poder de coerción. O sea, no puede sancionar empresas, no puede cerrar empresas, ¿no? ¿No? Los países condenados que les mencionaba, el ombudsman, existe ahí el defensor ombudsman de los consumidores y con mucha efectividad. Las empresas le tienen miedo. Pero en fin, creo haber contestado la pregunta. Siguiente. Como segunda pregunta, profesor, indica otro participante, ¿cómo se aplican los derechos fundamentales, como la igualdad y no discriminación, en los contratos privados según la Constitución peruana?
Bueno, fíjense, la discriminación o vulneración del derecho a la igualdad efectivamente la cometen muchas empresas, ¿no? Y aquí sí ha tenido eficacia la defensa del consumidor, pero no por un ente administrativo, pero no por parte del INDECOPI, sino por parte de las municipalidades, ¿no? Por ejemplo, se dio el caso hace algunos años, fue un caso muy connotado, de que a un establecimiento, estos de los multicines, ¿no? En un distrito muy residencial, bueno, hablemos incluso de un distrito Pituco, me parece que fue en San Isidro, Miraflores, no me acuerdo exactamente. No, los vigilantes o el boletero, no sé quién, no lo dejó entrar a un espectador que había comprado su boleto, a pesar que tenía su boleto, no lo dejó entrar porque tenía aspecto andino, ¿no? Acento andino, bueno, y estaba vestido, pues, con su poncho, ¿no? Todo andino, y no lo dejó entrar por su aspecto, ¿no? Por su origen andino. Bueno, obviamente, este espectador que fue violado en su derecho a la igualdad se quejó ante la municipalidad y la municipalidad se cerró, le abrió un proceso administrativo y lo sancionó con un cierre temporal a esa empresa Multicines y fíjense, le significó un duro golpe económico porque tuvo una gran pérdida económica no haber podido abrir el local de Multicines un buen tiempo, ¿no? Entonces, va a depender pues de la casuística de cómo se comete la violación de este derecho fundamental a la igualdad por parte de las empresas cuando cometen, cometen discriminación, ¿no? Sí. Siguiente, por favor. Como tercera pregunta, profesor, tenemos a ¿qué obligaciones tienen las partes contratantes bajo la normativa constitucional peruana? No, a ver, es que separemos, aquí no hay que confundir lo constitucional, que es un derecho público que nos atañe a todos, con el derecho contractual privado que como tal es derecho privado, pues, ¿no? Fíjense, las obligaciones de los contratos privados, que son los contenidos normativos contractuales, para empezar, lo determinan las propias partes, en ejercicio de su derecho de autonomía, que recuerden ya no se llama autonomía de la voluntad, sino autonomía privada. Entonces, las partes pueden libremente acordar sus obligaciones. ¿Y qué pasa si se obligaron de algunas? Bueno, para eso existen las normas dispositivas del Código Civil. El Código Civil dice cuando falte pacto, dije tal cosa, o se impone tal obligación, ¿no? Eso es en cuanto al contenido normativo, en cuanto a la creación del contenido normativo. Ahí intervienen solo las partes. La Constitución lo que establece es permitir al Estado que modifique ese contenido contractual creado privadamente entre las partes, modifique únicamente cuando se tiene como finalidad corregir los abusos cometidos, ¿no? Por parte de la empresa contra los consumidores. ¿De acuerdo? Entonces, contestando más precisamente a la pregunta, la Constitución es un marco muy general de carácter público en cuanto a que permite al Estado actuar de manera social, como Estado social, mediante economía social de mercado, mediante el principio de autonomía privada, etcétera, etcétera. Pero cómo fijan las partes, o cómo se fija, se crea el contenido contractual, es
por iniciativa y participación única y exclusiva de las partes contratantes. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y como última pregunta, indica la señorita Maidana Montes, ¿qué se entiende por una economía social de mercado desde el punto de vista netamente económico? Bueno, lo dije hace un momento, pero lo complemento más para que quede bien claro. La economía social de mercado es un régimen económico mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene una parte de economía de libre mercado, pero solo una parte, ¿no? Y otra parte de economía de administración centralizada, pero también solo una parte, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, es que en la economía social de mercado se parte de la premisa que el mercado es libre. ¿Qué significa que es libre? Que deben dirigir la economía de mercado los agentes económicos. ¿De acuerdo? Y el Estado, como regla general, no debe intervenir. Como regla general debe ser abstencionista. Pero al lado de esa regla general hay no una, sino varias excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Cada derecho social que existe, pues, como mencionaba en los ejemplos, ¿no?, que se ha dado acá en el Estado peruano. Se viola el derecho a la seguridad social mediante la ley de afiliación a las AFP. Ya el Estado intervino y mediante una ley modificó algunas cláusulas de esos contratos de afiliación. O una nomás, ¿no? Esa cláusula que decía que para desafiliarse tenía que ser remoto acuerdo. No, el Estado la derogó. Dijo, no, ahora rige desafiliación unilateral. Si el afiliado quiere, si le da la gana, se desafilia, pues no necesita el consentimiento de la empresa AFP. ¿De acuerdo? Y finalmente, la economía social de mercado permite, al permitir la intervención estatal, significa, hablando en términos económicos, como sea primero la pregunta, que el Estado ya no es un Estado abstencionista, sino es un Estado intervencionista, pero para la defensa de los derechos sociales nada más. Ya no es un Estado policía, como en la economía de libre mercado, que solo se limita a resguardar el orden público. No, no, no. Acá el Estado, como Estado social, debe proteger, es su obligación, debe proteger los derechos sociales de los consumidores. Y eso es lo que se viene dando en el Estado peruano con los ejemplos que les mencioné y respaldado en las normas que tenemos en nuestra Constitución, como son los artículos 43 y el artículo 58. Gracias, es todo, creo.